Y pensaba yo mientras preparaba este tiempo que íbamos a compartir, ¿con quién me iba a juntar? ¿Y qué cosas tenemos en común? Y la respuesta es clara, lo que nos reúne es el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué murió Cristo? Bueno, dice 2 Corintios 5, que por todos murió. Nada más ni nada menos. Por todos murió. Y es lógico pensar que algo que incluya a todos necesariamente tiene que formar un grupo heterogéneo. Y cuando viajamos, los hermanos cuando viajan al exterior, nos maravillan las diferencias culturales que vemos, costumbres tan distintas, pero que en todos los lugares se puede ver la misma fe, y lo mismo ocurre aún dentro de nuestro país. Lo que tuvimos por la gracia de Dios la oportunidad de recorrer algunas provincias, vemos que las culturas son muy diferentes, pero que a pesar de esas diferencias, somos hermanos, tenemos el mismo ADN espiritual, tenemos cosas en común. ¿Qué tenemos en común? La fe en Jesucristo, pero otras cosas no. Lo cierto es que cuando estas diferencias las vemos en estos lugares nos maravillan, pero cuando estas cosas ocurren dentro de nuestra iglesia local, a veces no nos gustan tanto, nos incomodan un poco. ¿Y esto por qué es? Bueno, la verdad es que nos asustan generalmente, o al menos no nos gustan las diferencias, no nos sentimos cómodos con las diferencias. Naturalmente, el hombre y la mujer, naturalmente nos agrupamos por gustos, por equipos de fútbol, por nivel sociocultural, por formas de pensar. Esto se ve incluso muy patente en la sociedad, donde hay una llamada grieta. Ahora tenemos que saber que esta forma de agruparnos, estas cosas, se dan naturalmente. O sea, es lo que sale del hombre natural. Ahora nosotros, convertidos a Cristo, tenemos que cambiar estas cosas. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo. Y también tenemos la palabra de Dios. Y dice Pedro que es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estas diferencias que a veces nos incomodan? Bueno, los invito a leer el libro de Romanos, capítulo 15, a partir del verso 1. Romanos 15, el fin del verso 1, dice así, que no debemos agradarnos a nosotros mismos, y verso 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y bueno, allí sigue el relato hablando de los profetas. Ahora, decíamos, ¿qué debemos hacer con estas diferencias? Bueno, principalmente, escribe el apóstol aquí en Romanos 15, que debemos buscar el bien común. ¿Qué es el bien común? Es el bien del otro. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice el Señor. Bueno, amar a Dios. ¿Y el segundo? El segundo es amar al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el más próximo. No sirve de nada decir, tengo en el corazón evangelizar China, si no amo al que tengo más cerca, al lado, porque el prójimo es el más próximo. Y también el de Jujuy, y también el hermano de China, desde ya que sí. Pero no podemos saltar este paso. Y hermanos, siempre recuerdo un misionero que nos visitaba, don David Domínguez, que decía, el amor no es amor hasta que se da. ¿Qué significa esto? Hacer por el otro. Nos manda el Señor a hacer por el otro. No podemos agruparnos y encerrarnos y buscar a los que son parecidos. Tenemos que saber que hay distintos tipos de diferencia, aún dentro del mismo sentir que nos escribe el apóstol en el verso 5. Dice, debemos tener un mismo sentir. Ahora, dentro de este mismo sentir, está la posibilidad, está la realidad
de que va a haber diferencias. Diferencias que debemos tolerar y que tenemos que saber cómo reaccionar. Tenemos que saber que somos distintos. En primer lugar, somos distintos en funciones y somos distintos en dones. No lo vamos a leer porque si no, no alcanzaría el tiempo. Léalo después cuando esté más tranquilo después de la reunión. En 1 Corintios 12, en Romanos 12, hay una lista de dones y describe cómo funcionan y explica el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Ahora, Romanos 12:3, dentro de ese texto que citaba recién, dice, hablando de los dones, piense cada uno de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. ¿Qué está queriendo decir? Tenemos que pensar, cada uno de nosotros, sin menospreciar. Si nosotros menospreciamos el don, la tarea, lo que hace otro hermano, no estamos teniendo cordura. No estamos teniendo fe. No fe para salvación, no está hablando de esto, sino una fe madura. Ahora, somos diferentes en dones, en capacidades. Somos diferentes en ministerios. Hay distintos servicios, distintas tareas, entre los niños, los jóvenes, la enseñanza, el mantenimiento de la iglesia, la visitación. Son vastísimos los ministerios de la iglesia que son diferentes. Hay diferentes operaciones, que son las operaciones, las actividades propias de cada ministerio, la forma de obrar que tiene el Espíritu Santo en cada ministerio. Hay distintas formas de obrar, no opera de la misma manera en la enseñanza que en el mantenimiento, que en tareas de visitación y tantos ministerios que nos dábamos recién. Ahora tenemos que saber que si un don parece preeminente o es más visible, más que otro don, esto no significa que el hermano que lo ejerza tenga superioridad sobre otros hermanos, de ninguna manera. Dice Santiago 1:17, que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las Luces, desciende de Dios, y es Dios el que da el poder. Entonces, un don, porque sea más visible que otro, no habla de la persona, sino de lo que Dios le está dando. Y sabemos por la palabra de Dios que todos tenemos al menos un don. Y estos son repartidos por Dios, como Él le parece, para edificación, para el bien común de la iglesia. No son dados para nuestra gratificación, no son dados para exhibición, y mucho menos son dados para dar ventaja, para sacar ventaja, para lograr algo que nosotros queremos. Tenemos que saber que Dios lo que premia es la fidelidad y no la tarea. Por eso dice la palabra de Dios que no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para el descontento, no hay lugar para la envidia. Dice Romanos 3, versículos 27 y 28, no lo busquen, pues ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y si bien acá está hablando de salvación, esto también se aplica a la práctica de nuestra vida cristiana. Así comienza nuestra fe, no por obra, ¿no? Sin lugar a la jactancia, sin lugar a estas cosas. Y así sigue nuestra fe después de convertidos, sin lugar a estas cosas también. Otra cosa, pensar que Dios lo que nos da para hacer es más importante que otra tarea, es construir heno, es construir hojarasca, es construir madera. Es algo que no va a pasar en el tribunal de Cristo. Aquí está hablando del futuro. Pero hermanos, tenemos que saber que esto también se ve en nuestra vida diaria. Antes de aquel día, en el tribunal de Cristo, estas cosas se van a ver a lo largo de nuestra vida. ¿En qué se va a ver? Se va a ver en evidencias, en bendición o en falta de bendición. Evidencias en nuestra forma de actuar. Porque no hay nada más terco que un hecho. Por más que nosotros digamos lo que digamos, va a haber evidencias en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro ministerio, en nuestra forma de conducirnos, que van a decir si estamos construyendo cosas de valor o madera, heno o hojarasca. Se va a notar en nuestra conducta. Por eso, dice el apóstol que pensar de esta manera, que alguno es más importante que otro, es falta de cordura. ¿Qué significa falta de cordura? Significa locura. Pensar otra cosa es locura. Y dice, conforme a la medida de la fe. Está diciendo, el que procede de esta manera, lo que no tiene es fe. Lo que tiene es inmadurez. Nosotros tenemos que saber que ningún don, ninguno, es autosuficiente. Ningún don se alcanza por sí mismo para el funcionamiento de la iglesia. Y que ningún don es innecesario. Por más pequeño que a los ojos de otros pueda parecer, ningún don es innecesario. Ninguno es autosuficiente y ninguno es innecesario. Somos diferentes, hermanos. Primero que nada, porque hacemos cosas diferentes. Somos diferentes porque hacemos cosas diferentes, pero sabiendo que ninguna es más importante que otra. Que todas son necesarias para el funcionamiento
de la iglesia. Por eso no tenemos que menospreciar ninguno a otro hermano. El que pinta no puede menospreciar al que está preocupado por el hermano que no viene, ni al revés. El que cocina no puede menospreciar al predicador de campamento, ni al revés. Porque todos somos necesarios. Tenemos que saber también que somos diferentes en discernimiento. Y somos diferentes en opiniones. Y esto está bien, esto es normal. Y dice 1 Corintios 11, verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y uno dice, qué complicado esto. Bueno, la Cueva traduce en su interlineal, que sabemos que el idioma original es mucho más cercano al texto original que Dios mismo dio a los que escribieron la Biblia. Y la Cueva traduce, porque es preciso, y él aclara, mejor sería ineludible. O sea, no es que es algo preciso que hay que buscarlo, es algo que es ineludible, como envejecer. Uno no tiene que buscar envejecer, pero ocurre, es ineludible. Bueno, dice, ¿por qué es preciso, mejor ineludible? Sí, que dos bandos distintos haya entre vosotros, para que también los aprobados sean manifiestos entre vosotros. Y aclara que la palabra donde él traduce como bandos distintos, literalmente en el original significa partidos de opinión. O sea, es necesario, en verdad es ineludible, no se puede evitar. Ante esta diversidad que hablábamos al principio, es ineludible, es algo lógico que va a pasar, que va a haber distintos partidos de opinión, va a haber distintas formas de opinar. Ahora dice Romanos 15, 14, que estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo dice, hay una realidad, va a haber distintas formas de pensar. Pero en Romanos 15 aclara que nada de estas cosas tienen que lesionar la comunión fraternal, la relación entre hermanos. Y hermanos, lo cierto es que muchas veces esto es casi un estilo de vida, el lesionar la comunión fraternal. Cuando reaccionamos mal, cuando a veces decimos, mira, yo no tengo filtro, yo soy sincero. Bueno, hermano, esto no es una virtud. Está lesionando la comunión. Para amonestar, dice Pablo en Romanos 15, hace falta bondad, hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Y hace falta tacto. Si no, es como entrar al quirófano con la motosierra. ¿Qué es amonestar? Poner en mente de otro. Poner en mente una instrucción de palabra, que puede ser para aliento o puede ser para reprensión, las dos cosas. Pero las dos cosas que queramos poner en mente de alguien tiene que ser de esta manera, con bondad, con conocimiento y con tacto. Lo que sí es cierto es que no todos los hermanos tienen el mismo discernimiento. No todos tienen el mismo discernimiento. Ahora, ¿para qué es importante que se manifiesten estas diferencias que habla Pablo? Pues está hablando de diferencias entre hermanos, está hablando en el contexto de la cena del Señor. Así que está hablando entre hermanos. ¿Para qué es importante que se manifiesten estas diferencias? ¿Para separarnos? No, hermanos, no. Esto es de niño espiritual. El querer la separación, el distanciamiento, el agruparnos ante estas diferencias, habla de niñez, de inmadurez espiritual. ¿Para qué es necesario? Para reconocer a quién dar responsabilidades. Para reconocer a quién se le puede encomendar cada ministerio, según el discernimiento, según la madurez de cada uno. Hermanos, si alguno no tiene el discernimiento de otro, no tiene el crecimiento de otro, no quiere decir que no pueda servir en nada. Decíamos que todos tenemos al menos un don, y todos tenemos un servicio para hacer en la iglesia, pero en ciertos lugares no. Estas diferencias son necesarias para encomendar ministerios. Y es de hombre y de mujer maduro saber qué limitaciones tenemos, para saber qué lugares no podemos ocupar, porque hermanos, hay un orden en la casa de Dios, están en los textos que citábamos anteriormente, donde habla de los dones, donde dice que no es todo lo mismo, como dice el tango Cambalache, que es todo lo mismo. No es todo lo mismo, hay distintos dones, distintas funciones, distintas operaciones, y el reconocimiento de estos dones, está bien darlo a otros hermanos, está bien recibirlo cuando nos toca a nosotros, pero está mal reclamarlo. Cuando nosotros reclamamos el reconocimiento de algún ministerio, automáticamente nos estamos autodescalificando para esto. ¿Por qué?
porque habla de inmadurez. Los reconocimientos de las tareas, los ministerios, los dan los ancianos y los avala la iglesia en función de la tarea que cada uno de nosotros hace. ¿Cómo es el orden? Y nosotros tenemos que hacer la tarea a la cual entendemos que hay una necesidad y estamos capacitados y queremos asistir. Y la iglesia, por medio de los ancianos, viendo esa tarea que se está haciendo, se reconoce el ministerio. En ningún lado se ve que se reclame el ministerio y se ponga cada uno en el lugar que entiende que Dios le guía. Porque no está bien reclamarlo el lugar. El lugar está bien darlo, está bien recibirlo. Y todo esto con una premisa fundamental, que ¿cuál es? Que todo esto tiene que ser hecho para provecho de la iglesia. El principio que tiene que tener todo este funcionamiento, que es el funcionamiento espiritual, es para provecho de la iglesia, no para crear divisiones, porque esto es de la carne. El tomar estas cosas para dividirnos es de la carne. ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es el orden. El orden que da Dios. Ahora tenemos que saber que generalmente hay diferencia sobre cosas que no están escritas. Ahora, ¿cómo se resuelven las cosas cuando no están escritas específicamente en la Biblia? Bueno, como decíamos recién, con el discernimiento de cada uno y siguiendo principios bíblicos. Aunque no estén escritas claramente, hay principios bíblicos. Esto ocurre, por ejemplo, con el noviazgo. A mí a veces me piden algunos hermanos en reuniones de jóvenes hablar acerca del noviazgo. Y siempre digo lo mismo, la Biblia no habla de noviazgo, entonces no hablemos nada. No, hay principios bíblicos. Toda la Biblia indica de cómo debemos conducirnos en nuestra vida, incluso en el noviazgo. Hay verdades que no están escritas, pero que se infieren por la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia no dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Algo que citamos siempre. Sin embargo, la Biblia no lo dice literalmente así. Busca, hermano, el versículo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No está escrito, pero toda la Biblia habla de esto. Es una verdad bíblica. Y aunque no esté escrito así, tenemos que enseñarlo, tenemos que creerlo, porque la Biblia enseña esto. Bueno, con las cosas que no están escritas, tenemos que tener este principio. ¿Y qué concepto, qué opinión tomar? Bueno, la que tiene el reconocimiento de la iglesia por medio de los ministerios encomendados. No es lo mismo la opinión de cualquiera. Por eso es importante, ante una diferencia, acudir a los líderes de cada grupo, a los líderes de la iglesia, porque son los ministerios reconocidos por la iglesia. Ahora, es fácil discernir entre lo bueno y lo malo, eso lo hace casi cualquiera. Lo difícil es discernir entre lo bueno y lo mejor. Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 8, en los versos 7 al 13, que algunos comen unas cosas, otros no comen otras, pero comer o no comer alguna cosa no nos hace aceptos ante Dios. Dice Colosenses 2, que estamos completos en Cristo. Lo que hacemos o dejamos de hacer no es lo que nos hace aceptos ante Dios. Estamos completos en Cristo. Pero lo cierto es que si hay una diferencia, dice Romanos 14, verso 13, que no debemos juzgarnos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer cada uno al hermano. Si hay una diferencia, ninguna decisión que tome la iglesia, ninguna diferencia que podamos poner, es más importante que la salud espiritual y que la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Son mis hermanos. El cuerpo de Cristo son mis hermanos y ninguna cosa que podamos pensar, ninguna decisión que se pueda tomar es más importante que el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo, que la bendición de mis hermanos. ¿Cuáles? Todos, que son por los cuales Cristo murió y los que forman la iglesia. Todos mis hermanos, no los que tengo más cerca. Yo miraba hace un tiempo una noticia que publicaban en un canal de aire acerca de una iglesia, un fenómeno social que llamó la atención a esta gente de este noticiero, y fueron a ver qué pasaba. Y a mí me llamaba mucho la atención el título que le habían puesto, Gente en Conversa, un canal de televisión de aire. Y ellos pusieron en el título de la nota, la iglesia millennial. ¿Qué quiere decir esto? Los millennials son una generación que nacieron aproximadamente en el cambio de milenio, cerca del 2000. Y esta gente, inconversa, le vuelvo a decir, cuando fue y miró, dijo, esto es para pibes. No, y el cuerpo de Cristo son todos mis hermanos, no son los que nacieron cerca del año 2000. No podemos formar la iglesia ni millennial, ni de más grandes, ni de mi edad, ni de nadie. Porque Cristo murió por todos. Y hermanos, el tema es que esto va contra mi carne. El concepto de esclavo voluntario que nos habla de Éxodo 21 y Deuteronomio 15, el decir, bueno, yo me podría ir, pero voluntariamente me quedo, va contra la carne. ¿Lo natural qué es? Cuando allí enseña la palabra de Dios en estos textos que el esclavo cuando terminaba el tiempo de esclavitud, valga la redundancia,
y tenía libertad para irse, si evaluaba que le había ido bien en la casa de su amo, él voluntariamente se hacía hacer un agujerito en la oreja, y eso daba señal de que él se podría ir, pero que elegía quedarse porque acá le iba bien. Ahora, lo natural, ¿qué es? Es decir, te puedes ir y salir corriendo, dejar la puerta, la marca del contorno como los dibujitos animados. Sin embargo, alguien puede reconocer, no me voy, porque acá me va mejor. Y este es el concepto de esclavo voluntario. No hacer lo que la carne nos tira, sino lo que es de bendición para todo el cuerpo. Hay que tener un mismo y básico principio para todo. ¿Cuál es? El que está en 1 Corintios 12, hablando de dones, como citábamos antes, verso 31. El apóstol dice, procurad, pues, los dones mejores. Y antes de seguir hay que aclarar esto. ¿Qué significa procurar los dones mejores? Porque dijimos recién que los ministerios no se eligen. Bueno, antes de esto está hablando de dones y da un orden. Primero apóstoles, después profetas, después maestros, y sigue con el orden. Entonces dice, si nos son dados más de un don, tenemos que, ante la posibilidad de ejercer uno de ellos, elegir el que está primero en esta lista. Hace un tiempo, en este verano, yo veía una situación en la iglesia, y había un hermano que un domingo estaba predicando allí en el centro deportivo. Y el domingo siguiente, hacía mucho calor, y por algún motivo dejaron de funcionar los aires acondicionados. Pero como era tiempo de vacaciones, los hermanos que saben dónde están las llaves térmicas y demás, no estaban. Un hermano tuvo que empezar a buscar a ver dónde estaban las llaves, cuál era el problema, por qué no funcionaban los aires acondicionados. ¿Quién fue? El hermano que el domingo anterior había estado predicando desde el púlpito, el anterior. Pero este domingo no tenía que predicar desde el púlpito, y está muy bien ver por qué no funcionan los aires acondicionados. Ahora, en esta situación, si se dan las cosas en el mismo lugar, al mismo momento, que hay que predicar y hay que ver por qué no funcionan los aires, escoger los dones mejores significa, voy a predicar, y que otro vea por qué no anda al aire, siendo que no es una tarea para nada menor. Las dos son de igual importancia, pero ante la posibilidad de distintas tareas, según el orden que Pablo acaba de dar, elegir los dones mejores. No elegir quiero tal don o quiero tal otro, porque esto contradice la palabra de Dios. Bueno, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el versículo inmediatamente posterior a este comienza, 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor. Donde dice que sin amor, sin la acción, no el amor como sentimiento. Dios entiende el amor como acción. ¿Qué es la acción? Es hacer por el otro. Sin amor, que no es una declaración, es una acción, nada soy. Sin amor, de nada me sirve por mejores objetivos o mejores intenciones que tengamos. Por eso, hermanos, tenemos que tener estos principios para todas las cosas que hagamos. Ahora, una aclaración importante. Hay cosas que no se pueden tolerar. Hay diferencias que debemos saber convivir y tenemos que saber cómo llevarlas. Pero hay cosas que dice la palabra de Dios que no se pueden tolerar. ¿Cuáles son? Una de ellas es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? No es estar apartado. La apostasía es negar la obra del Señor. Y sobre todo se refiere a alguien que haya tenido responsabilidad en la casa de Dios. Y esto, lamentablemente, aunque parezca mentira, cada tanto se ve. Y negar al Señor es apostasía. Y esto no se puede tolerar. Esto hay que tomar medidas. ¿Y qué otra cosa no se puede tolerar? La rebeldía. Que de ninguna manera es pensar distinto. ¿Se puede pensar distinto? Claro que sí. Lo acabamos de meditar hace unos momentos. Se puede pensar distinto. Pero no se puede ser propagador de esta diferencia. No se puede buscar sumar partidarios. No se puede buscar gente para que tratar de convencerla o tratar de agruparnos de acuerdo a este pensamiento con el cual yo, valga la redundancia, no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Para ir terminando. ¿Qué tenemos que hacer con estas diferencias? Bueno, con estas diferencias tenemos que convivir, tenemos que tolerar, tenemos que orar, tenemos que dialogar. Pero todas estas cosas las tenemos que hacer teniendo como base la palabra de Dios. No podemos pensar que la palabra de Dios manda a hacer algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que convivir. ¿Cómo? Ordenadamente. Dice 1 Pedro 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Tenemos que convivir, pero con orden, no haciendo cada uno lo que quiere, no un cambalache. Tenemos que tolerar. ¿De qué manera? No con una tensa calma. Dice que Colosenses 3, soportándonos unos a otros. Y el original allí significa ponerse abajo y empujar. No con un clima soportándonos con un clima que se corta con una tijera, sino ponerse abajo y sostener. Tenemos que orar unos por otros.
Dice Mateo 5, orad por lo que os ultrajan. Y a veces, hermanos, esto pasa dentro de la misma casa de Dios. Tenemos malas actitudes. Muchas veces ofendemos de palabra. Si alguno no lo hace, es varón perfecto. Y yo siempre pienso, de este rubro andamos bastante flojos de varones perfectos. Por lo cual es esperable que a veces nos ofendamos. Y a veces nos tratemos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por lo que os ultrajan. Tenemos que dialogar. ¿De qué manera? Siguiendo el principio de Mateo 18. Si hay alguna diferencia, tu hermano y vos solos. Mi hermano y yo solos. Si no, buscar un par de testigos. No tenemos que dialogar como en la cancha, donde se juntan las hinchadas y hacen cantito de un lado, cantito del otro. Eso no es un diálogo con principio bíblico. El principio bíblico es este, el de Mateo 18. Tenemos que hacer estas cosas buscando cómo Dios dice hacerlas. Hermanos, tenemos que saber que nunca es solución sumar más gente a la discusión. Lo que se va a producir es esto que decíamos recién, como una cancha de fútbol, donde hay una hinchada que grita una cosa y otra hinchada que grita otra cosa. Nunca es opción sumar más gente a la discusión, y mucho menos hermanos jóvenes, recién convertidos, ni de poca edad, porque van a ser lastimados. Y ninguna cosa que ocurra es más importante que la unidad y la bendición del cuerpo de Cristo, de todos mis hermanos. Tenemos que saber que tenemos que tener un presupuesto con cada uno de nosotros, porque somos diferentes, como decíamos antes. Saber qué tengo, y con eso, ¿a dónde puedo llegar? ¿Qué ministerio tener? ¿Qué tarea desarrollar? ¿Qué área nos pueden dar? Hermanos, tenemos en común al Señor. Y dice Colosenses 3, verso 23, que todo lo que hacemos, lo hacemos al Señor, para el Señor. Tenemos en común al Señor, y que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y con vistas de servir a otros, no servirnos nosotros mismos. Hay muchísimas otras diferencias de fe, de objetivos, de distintas etapas de vida espiritual, pero bueno, no da el tiempo, no es el momento de considerarlo. Lo que nos tiene que quedar en claro, hermanos, es que antes de estas diferencias, lo que tenemos que buscar es el bien común. No tener la razón, no separar. No tenemos que olvidarnos, hermanos, nunca, que somos hermanos, aunque diferentes. Somos hermanos, aunque diferentes. Estas cosas están en nosotros. Y dice Efesios 4:3 que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Colosenses 3:14, que sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, que el Señor nos bendiga para que esto pueda ser así en nuestra vida y en nuestra iglesia. Porque la iglesia, hermanos, somos nosotros. Así como un rey dijo, el Estado soy yo, la iglesia soy yo. Si estas cosas, hermanos, están en mi vida, va a estar en la iglesia. Si no están en mi vida, no puedo reclamar, uy, la iglesia no hay esto. Si primeramente no habita en nosotros. Por eso que así sea en nuestra vida, para gloria de Dios, para bendición de nuestras vidas y de la iglesia. Que el Señor los bendiga.